¿Alguna vez has amado tanto a alguien que fuiste capaz de perdonar lo imperdonable? Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre que amaba también amaba a otra. Y no solo eso. Durante meses, él vivió una doble vida, y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte. Son solo unos segundos y me ayudarías muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que mueven nuestras emociones. Todo comenzó en una noche que parecía común y corriente. Estaba en el bar El Coyote, en la colonia Roma Norte con mis amigas Sofía y Carla. Era viernes, habíamos terminado una semana pesada de trabajo y solo queríamos divertirnos. Entre carcajadas, cervezas Corona bien frías y música de Maná sonando de fondo, la vida se sentía perfecta. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero con buenos clientes, tenía mi departamento en la Doctores y, aunque no era rica, me las arreglaba bien. A los 28 años, después de una relación de 3 años que había terminado 6 meses atrás, finalmente me sentía lista para conocer a alguien nuevo. Fue entonces cuando lo vi. Emilio estaba sentado en la barra, tomando un whisky solo, con esa postura relajada pero elegante que me llamó la atención inmediatamente. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, una barba bien cuidada y usaba una camisa blanca que se veía cara. No era guapo de revista, pero tenía algo que me magnetizó desde el primer momento. Nuestros ojos se cruzaron varias veces durante la noche, y finalmente él se acercó a nuestra mesa. Disculpen la interrupción, señoritas, pero no pude evitar notar que están celebrando algo especial, dijo con una sonrisa que me derritió. Su voz era profunda, con ese acento chilango que me encantaba. Sofía y Carla me empezaron a hacer ojitos cómplices mientras él y yo comenzamos a platicar. La conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó que trabajaba en una empresa de construcción, que tenía 35 años, que vivía en la colonia del Valle y que llevaba 2 años soltero después de un matrimonio que había durado 8 años. Mi exesposa y yo terminamos en buenos términos, me explicó mientras pedía otra ronda de bebidas, pero ya sabes cómo es esto, a veces las cosas simplemente se acaban. Yo le platiqué sobre mi trabajo, mis planes de independizarme completamente y abrir mi propio estudio de diseño. Él escuchaba con atención genuina, hacía preguntas inteligentes y parecía realmente interesado en lo que yo tenía que decir. Cuando el bar estaba por cerrar, me pidió mi número. Me encantaría conocerte mejor, Clara. ¿Te parece si te llamo mañana? Por supuesto que le dije que sí. Los primeros meses con Emilio fueron como de película romántica. Me llamaba todos los días, llegaba puntual a nuestras citas, siempre traía flores o algún detallito que había visto y le recordaba a mí. Los domingos íbamos a desayunar al Sanborns de los Azulejos, caminábamos por el centro histórico tomados de la mano y él me platicaba historias de cuando era niño en Xochimilco. Me llevó a conocer a sus papás, don Roberto y doña Carmen, que vivían en una casa bonita en Coyoacán. Ellos me recibieron como si fuera parte de la familia desde el primer día. Mira, Clara, me dijo doña Carmen mientras preparaba mole en la cocina, hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo tan contento. Tú le haces muy bien. Emilio me presentó con sus amigos del trabajo, con sus primos, incluso me llevó a la boda de su hermana Alejandra donde bailamos toda la noche al ritmo de la banda que habían contratado. Oficializamos nuestra relación después de 2 meses de estar conociéndonos. Fue en el restaurante, la Casa de Toño, en la Roma Norte, el lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita formal. Emilio me tomó de las manos por encima de la mesa y me dijo, Clara, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida en mucho tiempo. Quiero que seas mi novia oficialmente. Quiero que construyamos algo bonito juntos. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Era exactamente lo que había estado esperando escuchar. Le dije que sí entre lágrimas de felicidad, y esa noche me quedé en su departamento por primera vez. Mal sabía yo que aquel cuento de hadas estaba a punto de convertirse en pesadilla. Él tenía un lugar precioso en la del Valle, con plantas en cada rincón y fotografías de sus viajes por todo México. Me sentía como la mujer más afortunada del mundo. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Después de 6 meses juntos, Emilio comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños que yo trataba de justificar. Dejó de llamarme todos los días, las flores se volvieron menos frecuentes y cuando le preguntaba sobre sus planes del fin de semana, se ponía evasivo. Tengo mucho trabajo, amor, me decía, la empresa está con varios proyectos pesados y tengo que quedarme hasta tarde. Yo le creía porque sabía que la construcción es una industria demandante, pero algo en mi estómago comenzó a revolverse.
Los fines de semana que antes pasábamos juntos se convirtieron en tengo que resolver unas cosas pendientes o necesito descansar porque la semana estuvo muy pesada. Cuando yo le proponía que nos viéramos, siempre tenía una excusa lista. Lo que más me dolía era que cuando estábamos juntos, ya no era el mismo. Revisaba su celular constantemente, lo ponía boca abajo cuando estaba conmigo y si sonaba, se alejaba para contestar. Es trabajo, mi amor, no te preocupes, me decía, pero yo había trabajado en oficinas toda mi vida y sabía que los contratistas no llaman a las 10 de la noche o los domingos por la mañana. Empecé a sentir esa sensación horrible en el pecho, esa angustia que te dice que algo está mal pero tu mente trata de convencerte de lo contrario. Mis amigas Sofía y Carla me decían que tal vez estaba exagerando, que todos los hombres pasan por etapas de estrés laboral, pero yo conocía la diferencia entre estrés y distanciamiento emocional. Una noche, después de haber cancelado nuestra cita del viernes por tercera vez consecutiva, decidí hablar con él directamente. Estábamos en su departamento viendo una película en Netflix cuando pausé la televisión y me volteé hacia él. Emilio, necesitamos platicar, le dije tratando de mantener la calma. Siento que ya no somos los mismos. Te noto distante, siempre tienes pendientes y cuando estamos juntos parece que tu mente está en otro lado. ¿Qué está pasando? Él me miró con esos ojos café que tanto me gustaban y suspiró profundamente. Clara, perdóname si te he hecho sentir así. Tienes razón, he estado muy estresado con el trabajo. Hay un proyecto en Polanco que se está complicando y mi jefe está muy presionado. Prometo que las cosas van a mejorar. Me abrazó fuerte y me besó la frente, y yo quise creerle con todo mi corazón. Pero las cosas no mejoraron. Si acaso, empeoraron. Emilio comenzó a desaparecer por días completos. No contestaba mis mensajes hasta horas después, y cuando lo hacía, sus respuestas eran secas y sin emoción. Hola, ¿todo bien? Te hablo luego, se convirtió en su mensaje estándar. Los planes que hacíamos se cancelaban a último momento, las citas románticas se volvieron esporádicas y yo me sentía como si estuviera mendigando atención del hombre que supuestamente me amaba. Llegué al punto de revisar constantemente mi teléfono esperando un mensaje suyo, de cambiar mis planes por si él me buscaba y de llorar en silencio preguntándome qué había hecho mal para que me tratara así. Una tarde de jueves, después de 3 días sin saber nada de él, tomé valor y fui directo a su oficina en la colonia Escandón. La recepcionista me conocía porque había ido varias veces a buscarlo para irnos a comer juntos, así que me dejó pasar sin problema. Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Me saludó su compañero de trabajo, el ingeniero Raúl, con quien habíamos coincidido en varias reuniones sociales. Bien, Raúl, gracias. ¿Está Emilio? Vengo a darle una sorpresa. Raúl me miró con una expresión extraña, como si hubiera dicho algo incorrecto. ¿Emilio? Pues, él salió temprano hoy. De hecho, ha estado saliendo temprano toda la semana. Dijo que tenía unos asuntos personales que resolver. Mi corazón se encogió. Emilio me había dicho que estaba trabajando hasta tarde todos los días. Esa noche lo enfrenté por teléfono. Emilio, fui a tu oficina hoy y Raúl me dijo que has estado saliendo temprano toda la semana. Me has mentido diciéndome que tienes mucho trabajo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Clara, mira, sí he tenido que resolver algunas cosas personales, pero no quería preocuparte. Son asuntos familiares complicados. ¿Qué tipo de asuntos familiares?, le pregunté. Prefiero no hablar de eso por teléfono. ¿Podemos vernos mañana y platicamos bien? Accedí, pero esa noche no pude dormir. Algo me decía que todo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente nos vimos en el Starbucks de la colonia Roma. Emilio llegó tarde, como se había vuelto costumbre, y se veía nervioso. Pidió un café americano y se sentó frente a mí evitando mi mirada. Clara, lo que te voy a decir no es fácil, comenzó, y yo sentí que el mundo se me venía encima. Mi exesposa, Patricia, está pasando por un momento muy difícil. Su mamá está enferma de cáncer y ella está muy deprimida. Me ha estado buscando para platicar porque dice que soy la única persona en quien confía. Mi primera reacción fue de alivio mezclado con culpa. Me sentí terrible por haber pensado lo peor cuando él solo estaba siendo una buena persona ayudando a alguien que había sido importante en su vida. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, le pregunté. Porque sabía que te ibas a preocupar y no quería que pensaras mal de la situación. Traté de ser comprensiva, pero algo dentro de mí seguía inquieto.
Le pedí que fuera completamente honesto conmigo sobre sus encuentros con Patricia. Solo hemos tomado café para platicar, Clara. Ella necesita desahogarse y yo solo la escucho. No hay nada romántico entre nosotros, te lo prometo. Quise creerle, pero le dije que necesitaba que fuera más abierto conmigo sobre estas situaciones. Si vamos a tener una relación seria, tenemos que hablarnos con la verdad sobre todo, le dije. Él asintió y me prometió que sería más transparente. Esa tarde me llevó flores y pasamos una noche hermosa juntos, como en los viejos tiempos. Por un momento pensé que todo iba a volver a ser como antes. Pero mi tranquilidad duró poco. 2 semanas después, una amiga de Sofía que trabajaba en un café de la colonia Condesa me mandó un mensaje que me cambió la vida para siempre. Hola Clara, espero que no te moleste que te escriba. Sofía me dio tu número. Hoy vi a tu novio Emilio en el café donde trabajo. Estaba con una mujer morena, como de tu edad, y se veían muy cariñosos. Se estuvieron besando y agarrando de las manos. Pensé que debías saberlo. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje. Le pedí que me describiera a la mujer y todo coincidía con la descripción que Emilio me había dado de Patricia: cabello largo y oscuro, delgada, elegante, con una sonrisa bonita. Esa noche no le dije nada a Emilio. Necesitaba procesar lo que había pasado y decidir cómo iba a manejarlo. Me la pasé despierta hasta las 5 de la mañana llorando y tratando de entender cómo el hombre que me decía que me amaba podía estar besándose con otra mujer en público. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero con una determinación que no sabía que tenía, decidí investigar por mi cuenta. Si Emilio me estaba mintiendo, yo iba a descubrir la verdad completa. Comencé a seguirlo discretamente después del trabajo. Sé que suena horrible y obsesivo, pero necesitaba saber con qué estaba tratando. La primera vez no pasó nada fuera de lo normal, se fue directo a su departamento después de la oficina. Pero la segunda vez, un miércoles por la tarde, lo seguí hasta un restaurante italiano en la colonia Roma Norte. Ahí estaba Patricia, esperándolo en una mesa cerca de la ventana. Los observé desde mi coche durante 2 horas. No era una conversación de consuelo entre exesposos. Era una cita romántica en toda regla. Se tomaron de las manos sobre la mesa, él le acarició la mejilla, ella se reía coquetamente a todo lo que él decía. Cuando se despidieron, se dieron un beso en los labios que duró varios segundos. Esa noche, cuando Emilio me llamó como si nada hubiera pasado, le pregunté directamente qué había hecho ese día. Nada especial, amor. Salí de la oficina, pasé al súper y me fui a mi casa a descansar. Ha sido una semana muy pesada. Mentira tras mentira. Le dije que estaba cansada y colgué el teléfono. Lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente desperté con una claridad que no había tenido en meses. No iba a seguir siendo la tonta que se deja engañar. Era hora de actuar. Decidí contactar a Patricia directamente. Fue más fácil de lo que pensé encontrar su información. Emilio había mencionado en una ocasión que ella trabajaba como nutrióloga en una clínica de la Colonia del Valle, y con esa información pude encontrar su perfil de Facebook. Le mandé un mensaje directo: hola Patricia, mi nombre es Clara y soy la novia actual de Emilio. Creo que necesitamos hablar urgentemente sobre la situación que estamos viviendo las dos. ¿Podrías llamarme por favor? Anexé mi número de teléfono y esperé. No pasaron ni 2 horas cuando mi teléfono sonó. Clara. Habla Patricia. Recibí tu mensaje y creo que tienes razón, necesitamos platicar. Su voz era suave pero firme. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Emilio?, me preguntó. Oficialmente 8 meses, le respondí. Hubo un silencio largo. Clara, no sé cómo decirte esto, pero Emilio y yo regresamos hace 4 meses. Él me dijo que ya había terminado contigo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo? No, eso no puede ser. Nosotros seguimos juntos. Anoche cenamos juntos en su departamento. Clara, eso es imposible. Anoche Emilio cenó conmigo en mi casa. Incluso se quedó a dormir. En ese momento supe que Emilio no solo nos estaba mintiendo a las dos, sino que estaba viviendo una doble vida completa. Le estaba diciendo a Patricia que había terminado conmigo, y a mí me estaba diciendo que ella solo era una exesposa que necesitaba apoyo emocional. Patricia y yo decidimos encontrarnos esa misma tarde en un café neutral para comparar nuestras historias y decidir qué íbamos a hacer. Cuando la vi llegar,
reconocí inmediatamente a la mujer que había estado observando desde mi coche. Era bonita, elegante, y se veía tan confundida y dolida como me sentía yo. Clara, antes que nada quiero que sepas que yo no sabía que él seguía contigo, fueron las primeras palabras que me dijo Patricia cuando se sentó frente a mí. Emilio me buscó hace 5 meses diciéndome que se había dado cuenta de que cometer el error más grande de su vida al divorciarse de mí. Me dijo que había estado saliendo con algunas personas pero que ninguna relación había funcionado porque seguía enamorado de mí. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre mi relación. A mí me dijo que tú estabas pasando por una situación familiar difícil y que él te estaba apoyando como amigo, le conté. Que no había nada romántico entre ustedes. Patricia me mostró los mensajes que Emilio le había estado mandando durante los últimos 4 meses. Eran exactamente el mismo tipo de mensajes románticos que me mandaba a mí: buenos días, preciosa, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no puedo esperar a verte esta noche. Las fotos que le mandaba desde lugares donde supuestamente estaba trabajando eran las mismas fechas en que me decía que tenía juntas importantes. Incluso había fotos de él en restaurantes donde me había dicho que tenía cenas de trabajo, pero en realidad había estado cenando con ella. Patricia, necesito preguntarte algo y por favor sé honesta conmigo, le dije tomando valor. ¿Emilio te ha dicho que me ama a mí? Ella asintió con tristeza. Me dijo que eres una buena persona pero que lo que sintió por ti no se compara con lo que siente por mí. Que conmigo ha redescubierto lo que es el amor verdadero. Yo le conté que me había dicho exactamente lo contrario, que Patricia era parte de su pasado pero que yo era su presente y su futuro. Nos dimos cuenta de que Emilio había sido un maestro de la manipulación, diciéndole a cada una exactamente lo que necesitaba escuchar para mantenernos enganchadas. ¿Sabes qué, Clara?, me dijo Patricia después de 2 horas de intercambiar historias. Creo que las dos merecemos algo mejor que esto. Este hombre nos ha faltado el respeto de la manera más cruel posible. No solo nos mintió, sino que jugó con nuestros sentimientos y nos hizo perder meses de nuestras vidas. Tenía razón. Yo había pasado los últimos 4 meses sintiéndome culpable, preguntándome qué estaba haciendo mal, dudando de mi valor como mujer, cuando en realidad el problema nunca había sido conmigo. ¿Qué propones que hagamos?, le pregunté. Propongo que lo confrontemos juntas, me dijo con determinación. Propongo que lo confrontemos juntas, me dijo con determinación. Que vaya a su departamento mañana por la noche y tú llegues unos minutos después. Que tenga que ver nuestras caras al mismo tiempo y que se dé cuenta de que su castillo de mentiras se desmoronó. La idea me daba miedo pero también me emocionaba. Finalmente iba a tener respuestas. Finalmente iba a poder verlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Está bien, le dije. Hagámoslo. Al día siguiente, Patricia llegó al departamento de Emilio a las 8 de la noche. Yo esperé en mi coche hasta las 8:15 para darles tiempo de acomodarse, y luego toqué la puerta. Cuando Emilio abrió y me vio ahí, su cara se puso completamente blanca. Clara, ¿qué haces aquí? No habíamos quedado de vernos. Hola, Emilio, le dije empujando suavemente la puerta para entrar. Vengo a platicar contigo y con Patricia sobre la situación que estamos viviendo las tres. Cuando Patricia salió de la sala y se puso a mi lado, Emilio entendió que su mentira había llegado a su fin. Siéntate, Emilio, le dijo Patricia con una calma que me impresionó. Clara y yo tuvimos una conversación muy interesante ayer. Descubrimos que nos has estado mintiendo a las dos durante meses. Emilio se dejó caer en el sillón como si las piernas no le respondieran. ¿Pueden explicarme por favor?, balbuceó. Explícanos tú, le dije yo. Explícanos cómo es posible que le hayas dicho a Patricia que terminaste conmigo hace 4 meses mientras a mí me decías que ella era solo una exesposa que necesitaba apoyo emocional. Explícanos, continuó Patricia, cómo es posible que mientras me escribías que era el amor de tu vida, le escribías exactamente lo mismo a Clara. Emilio trató de justificarse con balbuceos incoherentes. Es que, las cosas se complicaron, yo no quería lastimar a ninguna de las dos. No querías lastimarnos, le grité, perdiendo la compostura que había tratado de mantener. Emilio, nos mentiste durante meses. Nos hiciste sentir locas, inseguras, nos hiciste dudar de nosotras mismas. ¿Cómo puedes decir que no querías lastimarnos? Patricia puso su mano en mi hombro para calmarme. Clara tiene razón, Emilio. Lo que hiciste no tiene justificación. Nos faltaste el respeto a las dos de la manera más horrible posible. Tienen que entender que yo estaba confundido, dijo Emilio, finalmente encontrando su voz.
Patricia, cuando regresaste a mi vida me di cuenta de que nunca había dejado de amarte. Pero Clara, contigo también había desarrollado sentimientos reales. No sabía cómo manejar la situación. ¿Y tu solución fue mentirnos a las dos en lugar de ser honesto?, le preguntó Patricia. Tu solución fue hacernos perder tiempo, energía emocional y dignidad mientras tú decidías con cuál de las dos te convenía más quedarte. Emilio agachó la cabeza. No tenía respuesta para eso porque no había ninguna respuesta que justificara lo que había hecho. Emilio, necesitas tomar una decisión ahora mismo, le dije. Patricia y yo merecemos saber la verdad completa. ¿Con cuál de las dos quieres estar realmente? Él levantó la mirada y me vio directamente a los ojos. Clara, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que lo que siento por ti es más fuerte. Patricia, te pido perdón, pero quiero intentar arreglar las cosas con Clara. Patricia suspiró profundamente. Está bien, Emilio. Al menos ahora sé la verdad. Se levantó, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó hacia mí. Clara, piénsalo muy bien. Un hombre que es capaz de mentir de esta manera una vez, es capaz de hacerlo otra vez. Dicho esto, se fue del departamento. Emilio y yo nos quedamos solos en un silencio incómodo. Él se acercó a mí y trató de tomar mis manos. Clara, sé que lo que hice está muy mal, pero te amo de verdad. Sé que suena increíble después de todo lo que pasó, pero es la verdad. Patricia representaba mi pasado, tú representas mi futuro. Yo lo miré durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había vivido. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería que las cosas volvieran a ser como al principio, cuando me sentía la mujer más amada del mundo. Emilio, ¿cómo puedo confiar en ti después de esto?, le pregunté. ¿Cómo puedo creer que no me vas a volver a mentir? Porque ahora ya no hay nada que ocultar, me dijo. Porque cometí el peor error de mi vida y he aprendido la lección. Te juro por mi madre que esto nunca va a volver a pasar. Contra toda lógica, contra el consejo de mis amigas, contra mi propio instinto, decidí darle una oportunidad. Lo amaba. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor, a pesar de la humillación, seguía amándolo. Pero mi confianza estaba destrozada. El amor ya no me cegaba como antes. Estaba cansada de ser la última en enterarme de la verdad de mi propia relación. Está bien, Emilio, le dije. Vamos a intentarlo una vez más. Pero vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo. Va a tomar tiempo y va a requerir que seas completamente transparente conmigo en todo. Él me abrazó fuerte y lloró en mi hombro. Te prometo que vas a ver que soy capaz de cambiar, Clara. Te prometo que vas a volver a confiar en mí. Durante las siguientes semanas, Emilio se comportó como el novio perfecto que había sido al principio. Me llamaba constantemente, me mandaba mensajes durante todo el día, llegaba con flores, planeaba citas románticas. Parecía genuinamente arrepentido y comprometido con nuestra relación. Mis amigas pensaban que estaba loca por haberlo perdonado, pero yo quería creer que la gente puede cambiar, que el amor puede superar los errores del pasado. Durante 2 meses, las cosas fueron mejor que nunca entre nosotros. Emilio era atento, cariñoso, y parecía haber aprendido realmente de sus errores. Pero entonces llegó la noticia que cambió todo para siempre. Patricia me llamó una tarde de viernes. Clara, necesito decirte algo importante. Estoy embarazada. Mi mundo se detuvo. ¿De quién?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De Emilio, obviamente. El bebé fue concebido justo en las fechas en que él estaba con las dos. Acabo de salir del médico y tengo 6 semanas de embarazo. Calculé las fechas en mi cabeza. 6 semanas atrás era exactamente cuando Emilio todavía estaba viviendo su doble vida, cuando me decía a mí que Patricia era solo una exesposa necesitada y a ella le decía que yo era cosa del pasado. ¿Ya le dijiste a Emilio?, le pregunté. No, tú eres la primera persona que lo sabe. Pero necesito que sepas que no tengo intención de interrumpir el embarazo. Voy a tener a este bebé. La respetaba por su decisión, pero me di cuenta de que esto cambiaba todo. Sin importar lo que pasara entre Emilio y yo, él iba a tener un hijo con Patricia. Iba a estar conectado con ella para siempre. Patricia, ¿qué piensas hacer respecto a Emilio?, le pregunté. Voy a decirle sobre el embarazo, pero no espero que deje todo por mí. Soy una mujer adulta e independiente. Puedo criar a este bebé sola si es necesario.
Esa noche, cuando Emilio llegó a mi departamento con pizza y cerveza como habíamos planeado, le dije que necesitábamos hablar. Patricia me llamó hoy, comencé. Está embarazada. Vi cómo la expresión de su cara cambió de confusión a pánico. ¿Cómo?, murmuró. Emilio, sabes perfectamente cómo. Las fechas coinciden exactamente con cuando estabas acostándote con las dos al mismo tiempo. Él se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Clara, esto no cambia nada entre nosotros, me dijo. Fue un accidente, un error del pasado. Tú y yo podemos seguir adelante. ¿En serio?, le pregunté. ¿Cómo vamos a seguir adelante cuando vas a tener un hijo con otra mujer? ¿Cuándo vas a tener que estar presente en la vida de Patricia para siempre? Voy a apoyar al bebé económicamente, por supuesto, dijo Emilio, pero eso no significa que Patricia y yo tengamos que tener una relación. Tú eres con quien quiero construir mi vida, Clara. Pero yo ya había tomado mi decisión. El embarazo de Patricia no era culpa de nadie más que de Emilio. Era la consecuencia directa de sus mentiras y su falta de respeto hacia las dos. Emilio, yo no voy a ser la madrastra del hijo que tuviste con la mujer a la que engañaste conmigo. No voy a ser parte de ese triángulo complicado para el resto de mi vida. Clara, por favor, no tomes decisiones precipitadas, me suplicó. Podemos trabajar esto juntos. No, Emilio, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya trabajé suficiente para salvar esta relación. Ya perdoné lo imperdonable una vez. No voy a hacerlo de nuevo. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la puerta de mi departamento. Te voy a pedir que te vayas y que no me busques más. Esto se acabó definitivamente. Emilio trató de abrazarme, de besarme, de convencerme de que podíamos superar esto también, pero yo ya no tenía energía emocional para seguir luchando por una relación que me había costado tanto dolor. Vete, por favor, le dije abriendo la puerta. Vete y no regreses. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No solo tenía que lidiar con el dolor de haber perdido a la persona que creía que era el amor de mi vida, sino también con la sensación de haber sido una completa idiota. Me culpaba por haber perdonado a Emilio la primera vez, por haber ignorado las señales de alerta, por haber creído que podía cambiar. Sofía y Carla trataban de animarme, pero yo me había encerrado en mi departamento y en mi trabajo como si fuera la única manera de sobrevivir. Para Entao, yo ya había comenzado el proceso de sanar realmente. Había empezado terapia psicológica con una doctora en la colonia Condesa que me estaba ayudando a entender por qué había aceptado ser tratada de esa manera y cómo podía evitar caer en patrones similares en el futuro. Clara, me había dicho la doctora Hernández en una de nuestras sesiones, a veces amamos tanto a alguien que estamos dispuestas a traicionarnos a nosotras mismas. Pero el amor real, el amor sano, nunca te pide que renuncies a tu dignidad. Sus palabras resonaron profundamente en mí porque describían exactamente lo que había vivido con Emilio. También había decidido enfocarme completamente en mi carrera. Con el dinero que había estado ahorrando para planes futuros que incluían a Emilio, monté mi propio estudio de diseño gráfico en un espacio pequeño pero bonito en la colonia Roma Norte. Diseños Clara comenzó con clientes pequeños, pero poco a poco fue creciendo gracias a mi dedicación y a las referencias de clientes satisfechos. Trabajar en mis propios proyectos, ver crecer mi negocio, sentirme independiente y capaz, me fue devolviendo la confianza en mí misma que había perdido durante esos meses de mentiras y manipulación. Un año después de haber terminado con Emilio, me encontré con él en el supermercado Soriana de Insurgentes. Yo estaba comprando verduras para la cena cuando escuché una voz familiar que me decía, Clara. Me volteé y ahí estaba él, un poco más delgado, con algunas canas nuevas en las sienes, pero básicamente igual. Mi primera reacción fue de pánico, el corazón se me aceleró, las manos me comenzaron a sudar y sentí esa sensación en el estómago que asociaba con los momentos más difíciles de nuestra relación. Pero después de unos segundos, me di cuenta de que ya no sentía amor por él. Lo que sentía era algo parecido a la nostalgia, pero sin dolor. Hola, Emilio, le dije con naturalidad, continuando con mi compra. ¿Cómo has estado? Él parecía nervioso, como si hubiera estado ensayando este momento. Bien, Clara, bien. Te ves muy bien. ¿Cómo va todo? Todo va muy bien, gracias. Monté mi propio estudio de diseño y me va bastante bien. Se veía genuinamente feliz por mi éxito. Me da mucho gusto saber eso. Siempre supe que tenías mucho talento.
Hubo un silencio incómodo donde los dos parecíamos estar tratando de decidir qué tan profunda queríamos que fuera esta conversación. Clara, ¿podríamos hablar unos minutos?, me preguntó finalmente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay cosas que me gustaría decirte. Lo pensé por un momento. Parte de mí tenía curiosidad de saber qué había pasado en su vida durante este año, y parte de mí sentía que tal vez una conversación de cierre me haría bien. Está bien, le dije, pero tiene que ser aquí en el área de comida del supermercado. No voy a ir a ningún lugar privado contigo. Él aceptó las condiciones. Nos sentamos en una de las mesitas del área de comida con nuestros carritos de compras a un lado. Clara, lo primero que quiero decirte es que siento muchísimo todo lo que pasó. Sé que mis disculpas no borran el daño que te hice, pero necesitaba que supieras que no ha pasado un solo día en que no me arrepienta de haber actuado de esa manera. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, tratando de mantener una expresión neutral. Lo segundo que quiero decirte es que tienes que saber que lo que sentía por ti era real. Sé que mis acciones no lo demostraron, pero te amaba genuinamente. Emilio, le dije cuando terminó de hablar, aprecio que te disculpes, pero tengo que decirte algo. Si me hubieras amado genuinamente, no me habrías tratado de esa manera. El amor real no miente, no manipula, no juega con los sentimientos de las personas. Lo que tú sentías tal vez era atracción, tal vez era comodidad, tal vez era miedo a la soledad, pero no era amor. Él agachó la cabeza. Tienes razón. He estado en terapia este año tratando de entender por qué actué así, porque fui capaz de lastimar a dos mujeres que no se lo merecían. Me da gusto saber que estás trabajando en ti mismo, le dije sinceramente. ¿Cómo está Santiago? Su cara se iluminó cuando mencioné a su hijo. Está precioso, Clara. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Patricia está haciendo un trabajo increíble como mamá. ¿Y ustedes dos cómo están?, le pregunté. Somos padres, nada más. Ella fue muy clara desde el principio en que no quería una relación romántica conmigo, y honestamente, creo que fue lo mejor para todos. Estamos criando a Santiago juntos pero cada uno por su lado. Emilio, me da mucho gusto saber que estás siendo un buen papá y que estás en terapia, le dije levantándome de la mesa. Espero que hayas aprendido de todo lo que pasó y que no vuelvas a tratar así a ninguna otra mujer. Clara, espera, me dijo cuando yo ya estaba empujando mi carrito para irme. ¿Crees que algún día podrías perdonarme realmente? ¿Qué podríamos ser amigos? Lo miré directo a los ojos. Emilio, ya te perdoné hace mucho tiempo, pero no para reconstruir una amistad contigo. Te perdoné para poder sanar yo. Y en cuanto a ser amigos, creo que lo mejor para los dos es seguir con nuestras vidas por separado. Esa noche, después del encuentro con Emilio, me di cuenta de que había cerrado ese capítulo de mi vida completamente. Ya no quedaba rabia, ya no quedaba dolor, ya no quedaba nostalgia. Lo que había vivido con él se había convertido en una experiencia de aprendizaje que me había hecho más fuerte, más sabia y más cuidadosa con mi corazón. También me había enseñado que perdonar no significa olvidar, y que amor propio significa no aceptar migajas emocionales de nadie. 2 años después, conocí a Diego en una exposición de arte en el centro de la ciudad. Era fotógrafo, tenía una sonrisa honesta y desde el primer momento me trató con el respeto y la transparencia que yo había aprendido a valorar. Cuando le conté mi historia con Emilio, él me escuchó sin juzgar y me dijo algo que nunca olvidaré: Clara, gracias por haber pasado por esa experiencia y haber aprendido de ella, porque eso te convirtió en la mujer fuerte e independiente de la que me estoy enamorando. Diego y yo llevamos 3 años juntos ahora, y puedo decir honestamente que por primera vez en mi vida sé lo que es una relación sana. ¿Saben qué es lo más revelador de toda esta historia? Con el tiempo me di cuenta de algo que me había estado molestando desde el principio pero que no quise aceptar. Patricia no era tan inocente como quería hacerme creer. Esa mujer sabía perfectamente que Emilio estaba conmigo cuando decidió embarazarse. Él le había dicho que iba a terminar conmigo pronto, y ella, en lugar de esperar a que cumpliera su palabra, se las arregló para quedar embarazada justo en esas fechas. Fue su manera de asegurarse de que él no pudiera abandonarla otra vez. Al final, los dos me utilizaron, él para sentirse deseado por 2 mujeres, y ella para conseguir lo que realmente quería, que era amarrar a Emilio para siempre con un hijo. Hace unos meses, Emilio trató de buscarme por redes sociales. Me mandó un mensaje largo diciéndome que había terminado una relación de 1 año, que había estado pensando mucho en nosotros y que le gustaría intentar de nuevo conmigo, que ahora sí era una persona completamente diferente. No le contesté.
No porque tuviera miedo de caer de nuevo, sino porque simplemente ya no había nada que decir. Esa parte de mi vida estaba cerrada para siempre. La venganza más dulce no fue gritarle, no fue exponerlo públicamente, no fue tratar de arruinar su vida. La venganza más dulce fue construir una vida tan plena y feliz sin el que sus intentos de regresar se volvieran completamente irrelevantes. Hoy tengo mi propio negocio próspero, una relación sana con Diego, buenas amigas que me apoyan, lo más importante, tengo una relación amorosa y respetuosa conmigo misma. Pero yo seguí mi vida y crecí. Hoy sé que quien engaña pierde más que quien fue engañado, porque nosotras conservamos nuestra dignidad y ellos se quedan con sus mentiras. Si has vivido algo parecido a lo que yo viví, quiero decirte que el dolor pasa. Que la traición no define tu valor como persona y que mereces un amor que no te haga dudar. Que no te haga sentir loca. Que no te pida que renuncies a tu dignidad. A veces tenemos que pasar por relaciones tóxicas para aprender a valorar las sanas. A veces tenemos que conocer lo que no queremos para saber exactamente lo que sí queremos. Y si alguien que está escuchando esta historia está viviendo una situación similar en este momento, por favor escúchame. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. No pierdas meses o años de tu vida esperando a que cambie. No te traiciones a ti misma por amor a otra persona. El amor verdadero nunca te va a pedir que renuncies a tu paz mental, a tu autoestima o a tu dignidad. Esta es mi historia. Una historia de traición, de dolor, de perdón y finalmente, de liberación. Una historia que me enseñó que a veces la mayor venganza es simplemente vivir bien, amar sanamente y ser feliz. Si te gustó esta historia y te identificaste con algo de lo que conté, te abrazo fuerte desde donde estés. Y si me estás viendo desde cualquier lugar del mundo, me encantaría que me contaras en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa muchísimo para mí.